Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Espero que bien. Esta semana no quiero pasar desapercibido el aviso de que esta semana se entrega el documento de la construcción social de la paz en El Salvador. Está programada para el 30 de septiembre, o sea, el día jueves, ¿sí? Para el día jueves. Así que no olviden, ya la herramienta tarea está subida en el aula virtual. Y se van a empezar a aceptar las entregas a partir de las 0 horas del día 30. A partir de las 0 horas del día 30 hasta las 12 de la medianoche, o sea, hasta las 24 horas del día 30. Así que tomen muy en cuenta eso. Se ha aumentado el tiempo, se ha dado todo el día prácticamente, para que ustedes puedan hacer la entrega del documento. Este documento es previo al segundo parcial que va a ser la próxima semana, a nivel de jueves. El jueves 7 de octubre, o sea, el otro mes, vamos también a realizar el segundo examen parcial. Fecha que hay que tomar en cuenta, lo vamos a hacer el jueves a las 9 de la mañana. Otro aviso es que es necesario pues que ustedes no tengan problemas para poderse someter al examen en su primer intento, o sea, el próximo 7. O sea, a nosotros se nos ha girado que los invitemos a que si ustedes van a tener algún problema, que traten de solventarlo. Eso ya ustedes también tienen muy bien, muy conocido esa situación. Bueno, miren, no hemos terminado la clase del impacto de la crisis sociosanitaria en la cultura. Y yo hago votos de terminarla mínimo quizás esta clase en esta hora, para poder también continuar con el tema, con el contenido que nos toca esta semana. Bien, la semana pasada nos habíamos quedado como en una discusión en torno a un término que es muy usado para identificar una cultura, y es el término idiosincrasia, que tuvimos la oportunidad de escuchar la intervención de unas compañeras y que en realidad le atinaron, o sea, tenían razón ellas en hablar pues de lo que era idiosincrasia. Ahora bien, en la cultura, el término que estamos nosotros, o la definición de cultura que nosotros estamos manejando, es una definición de cultura inclusivo, ¿sí? Que maneja principios universales, no así como otras posiciones, incluso otras corrientes que manejan a la cultura como algo cerrado, algo cerril, pero nosotros no, nosotros consideramos, pues, al menos yo aquí con ustedes estoy manejando a la cultura como aquella casa grande en donde las ventanas son amplias, sus ventanas son amplias, ¿sí? y que son ventanas que están abiertas. Entonces, vista así la cultura,
es que sus ventanas están abiertas, sus puertas están también abiertas, de par en par. ¿Sí? Pero que las amenazas del viento no la van a derribar a esa casa porque está bien cimentada, porque está edificada sobre pilares bien cimentados, bien edificados, o sea, sobre roca. Entonces, vista así la cultura, vamos a ver que nosotros no podemos, cuando tenemos pilares, mojones bien identificados, bien cimentados, culturalmente, difícilmente los ventarrones, los vientos que puedan derribar esa casa, no van a poder derribar. Entonces, veamos así la cultura. Pero lamentablemente, ya en la práctica vamos a ver pues que hay culturas que por no estar cimentadas en pilares fuertes, estables, es decir, sobre roca, los vientos que entran la derriban. Y es lo que nosotros llamaríamos las culturas derribadas o una cultura en crisis, una cultura frágil, una cultura que por no estar clara en sus principios, en sus valores, permite que otros vientos. ¿A qué nos referimos con esos vientos? Nos referimos precisamente a otras culturas, a otras corrientes culturales, a otros vientos culturales que en realidad pues se convierten en verdaderas amenazas. Vista así la situación, al menos teóricamente nosotros debemos de plantearnos que es necesario que la cultura esté cimentada en pilares fuertes, en pilares bien cimentados. Lamentablemente, nosotros no podemos hablar de la cultura en El Salvador en los mismos términos como lo estamos hablando teóricamente. Tenemos un problema cultural, pero no es del solo El Salvador. Yo quería decirles eso esta tarde. Otro planteamiento que yo quiero decirles que yo no sé, quizás ustedes en bachillerato, cuando ustedes llevaron de clases de ciencias sociales o estudios sociales, cuando en clase ustedes es posible que hayan visto, se hayan vinculado con el contenido de que las anticulturas, ¿sí? Y también desde las culturas o las culturas menos cultas, ¿sí? O culturas menos desarrolladas que otras. Precisamente hace como 30 años, esa era una verdadera corriente cultural o una verdadera corriente teórica social que manejaba a la cultura como aquellas en donde podíamos nosotros identificar culturas menos desarrolladas que otras. A tal grado que se llegó a plantear que en el planeta o en el mundo habían zonas geográficas menos desarrolladas culturalmente. ¿Sí? Y se llegó a hacer una diferenciación. Resulta que en un ánimo de rescatar, ¿sí?, los principios de una cultura o los principios culturales del ser humano, resulta que hoy ya no se puede manejar de que hay culturas menos desarrolladas que otras. O porque hay costumbres, hay tradiciones que contravienen lo que en la cultura que yo vivo, ¿sí? Pueden parecer ridículas, pueden parecer incluso anticulturales,
o antihumanas. Son culturas menos desarrolladas o menos cultas. Ahora bien, el problema es bien delicado y es bien complicado. Porque en realidad hay culturas que deshumanizan, hay culturas con tradiciones que deshumanizan. Eso no lo podemos negar. Eso es innegable. Hay culturas que por motivos religiosos, ¿sí? Por motivos de religiosos, deshumanizan. Que por motivos políticos deshumanizan también. Que por motivos sociales deshumanizan. Eso sí, es necesario señalar e identificar. A lo que yo quiero llegar es que no podemos decir en una forma, digamos, prepotente, altanera, arrogante, de que hay culturas menos desarrolladas que las nuestras y que por lo tanto no valen nada o no hay que tomarlas en cuenta. Sí. Por eso es que después ha surgido una categoría, más que todo de carácter antropológico, que se refiere a las culturas semejantes. O sea, hoy no hay culturas menos desarrolladas que otras, ¿sí? O menos cultas que otras. Es adecuado, es pertinente hablar de cultura. Cuando usted quiere, cuando usted entre en una comparación de una cultura con otra, no hay que cometer el error de señalar o identificar de que como allá, en la cultura con la que nosotros nos estamos comparando, resultan para usted bochornosas, le parecen a usted, digamos, chistosas incluso, vaya a caer en el error de decir que son menos cultos, o en una cultura menos desarrollada, sino que es mejor manejarlo desde la perspectiva de las culturas semejantes. Son culturas semejantes, porque se refieren al pensar, sentir y actuar de grupos humanos. Entonces, hay que tener cuidado. Esta reversión calcula y no hay. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, el día que estuvimos hablando de la idiosincrasia. De la idiosincrasia que define o que diferencia a los salvadoreños con otros. Imagínense del aspecto negativo que estuvimos hablando de la idiosincrasia. Eso como lo ven las demás culturas. Lo ven como algo deleznable, lo ven como algo bochornoso, pero solo por eso vamos a ser menos cultura que lo que nos observa. Entonces, la antropología, este es quizás un rescate de lo que es la cultura, maneja desde hace unos 15 años, mejor el tema de las culturas semejantes. Entonces, no porque tenemos aspectos tan negativos y tan bochornosos y tan vergonzosos, vamos a ser menos culturas que las europeas, ¿sí? Que se consideran las culturas desarrolladas, más civilizadas, porque hay corrientes que justifican eso y que vinieron aquí a América a imponer su cultura, en verdad es cierto. Pero hoy en día no podemos caer en ese error. Entonces, por eso es que ustedes, y esto yo lo traigo a colación esta tarde, porque ustedes van a trabajar con personas, ¿sí? Y van a tratar personas con hábitos culturales, ¿sí? La alimentación es cultural, es eminentemente cultural. Si no fuera por la cultura, nosotros no tuviéramos una alimentación
como la tenemos, como la hemos desarrollado hasta el momento actual, ¿no? ¿Sí? Si sabemos que la alimentación embrionaria o rudimentaria que tuvieron los seres humanos hace, póngale, 200.000 años. ¿Qué es lo que cómo comían? ¿Cómo se alimentaban? Inmediatamente lo que cortaban se lo comían. O inmediatamente lo que cazaban también se lo comían. Y era la alimentación. ¿Sí? Y ahí no había, no se andaban diferenciando nutrientes, como ahora. La nutrición también. Entonces, vean, por eso es que el término genérico, ojo, porque aquí voy a hablar en términos genéricos, que cultura es todo lo que hace el ser humano, ¿sí? Pero también cómo lo hace. Ese es el término o la definición genérica de cultura. Yo creo que ustedes ya lo han manejado desde la primaria, ¿sí? No digamos tercer ciclo y bachillerato. Les dijeron, mire, es que todo lo que hace el hombre es cultura. Ahora bien, hay que tener cuidado y que también hay que agregarle el cómo. Pues ya con el cómo vamos a empezar, vamos a caer en la diversidad, en la pluralidad y en la heterogeneidad. Así que yo le quería también hacer esta aclaración, porque es necesario, porque con esto de la cultura, mire, es bien delicado, es complicado también, porque muchas veces por mitos, por creencias, por saberes, por cuestiones de los rumores, incluso, unas veces se evita, pues, tratar algunos asuntos en la vida. ¿Ah? Y este es el caso de la cultura. Así que no es que hayan culturas menos desarrolladas que otras. No es que hayan pueblos menos cultos que otros y otros más cultos. ¿Sí? Esto ustedes lo pueden, incluso, lo pueden ampliar, esto que les estoy dando, este principio de tolerancia. Esta es una tolerancia entre las culturas, porque un principio de principios en términos culturales es el de la tolerancia. Y la tolerancia tiene que llevarnos al respeto también. ¿Sí? Entonces, esta declaración es necesaria porque muchas veces uno en términos culturales ofende, agrede. ¿Sí? Por motivos culturales uno humilla también. Y no podemos caer en ese error. Nosotros, ustedes también. Ustedes cuando ustedes en el hospital, en la clínica, van a tener que ver personas con hábitos alimenticios, ¿sí? Con una nutrición bien definida, etc. Y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Entonces no podemos caer en la intolerancia, en la falta de respeto del otro. Es lo que muchos hoy en día hablan de la otredad, ¿sí? Todo lo que respecta al otro se llama otredad, ¿sí? Y hay que respetarlo. Así que yo quería también hacerles esa aclaración. Mire, ahora bien, aquí en esta diapositiva hay como un llamado. ¿Sí? Hay un llamado. Es necesaria la hermenéutica. La hermenéutica de la vida, diría yo. ¿Sí? ¿Pero qué es esto de hermenéutica? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando yo estoy dando clases
yo mucho me refiero a que nosotros debemos de estar contextualizados, debemos de actuar bajo un contexto bien definido, conscientes del contexto, decimos nosotros. Yo ya lo he dicho. Sí. Debemos de estar situados, dice. Esa es otra palabra. No podemos estar fuera del contexto pensando para el presente al que nos referimos. No podemos. Y si podemos, estamos mal. Y vamos a llegar pues a situaciones incorrectas, equivocadas, erradas. Entonces es necesaria la hermenéutica en términos culturales, porque la hermenéutica es aquella área, ojo, es aquella área de la filosofía que nos permite contextualizarnos en el momento. ¿Sí? Nos permite, ¿sí?, que en la relación con la realidad nosotros podamos ubicarnos adecuadamente en el contexto. Por eso es que el ejercicio hermenéutico se refiere precisamente al texto, que podría ser lo que teóricamente puede decirse de algo, y el contexto. Ojo con eso. Resulta que la vida es un texto. Ojo, la vida es un texto también, solo que lo andamos aquí, va. Pero que yo me puedo también referir a este libro, ¿sí? A este libro, que es de historia de El Salvador. Y aquí hay un texto. ¿Sí? Ahora bien, yo como sociólogo tengo que relacionarlo con el contexto adecuadamente. Ojo, aquí está el libro, este libro pequeño. Es de historia de El Salvador. Entonces, habla pues desde 1800, desde que se funda el Estado salvadoreño, que es 1821. Pero puedo hablar con este libro del contexto actual. Pero eso obviamente como sociólogo, como antropólogo, como psicólogo, yo lo puedo hacer. Porque las ciencias me da todos los elementos para poder hacerlo. Pero también, ya hace unos minutos yo les dije, mire, es que también la vida es un texto. Todas las experiencias, todas las ideas, todo el conocimiento que usted tiene, informal e informal, constituyen el texto de la vida. Y por eso es que ustedes van a encontrar, si ustedes se ponen a investigar, van a encontrar una verdadera hermenéutica de la vida. La hermenéutica, todos tenemos hermenéutica hoy en día. Todos y todos. Que la apliquemos bien o la apliquemos mal, ese es otro punto. Entonces, por eso es que es necesaria la hermenéutica para estar bien ubicado, para estar en la jugada, dicen, coloquialmente. ¿Sí? Entonces, yo les quería decir también, plantearles esto en ese sentido. Por eso es que vamos a decir, las soluciones importadas deben ser reducidas sociológicamente, es decir, estudiadas e integradas en un contexto nativo. ¿Qué es esto de contexto nativo? Hoy, aquí en El Salvador, deben ser criticadas y adaptadas. En este caso, la importación es reinventada o recreada. Ya hablamos al principio que la cultura como aquella casa con las puertas y las ventanas abiertas. Es posible que entren vientos y que esos vientos, en vez de afectarnos, en vez de deteriorarnos, contribuyan a enriquecernos culturalmente. Entonces podemos reinventarlos, recrearlos. ¿Sí? Esto es ya desalienación, que no significa sino autovaloración.
Imagínense, ya aplicando la hermenéutica, ya nosotros podemos hacer un proceso de desalienación. Aquí lo estoy señalando. ¿Sí? Ojo con esto. Si hay alguna pregunta, háganla. La alienación no es un problema solo de los ricos o de los pobres, o de derechas e izquierdas, sino un problema humano cuyo común denominador es el deterioro espiritual de un estilo o modo de vida. Bueno, o sea, la alienación es quizás el termómetro de ese deterioro espiritual que tenemos. Estamos enfermos. Ojo con esto. Y eso es terrible. Hay que ponernos también en las barbas en el remojo. ¿Sí? Vivimos un deterioro espiritual. Yo la semana pasada, yo no sé si estábamos en clase, el jueves que estuvimos en clase. En la mañana, a esa hora que estábamos en clase, porque fue en la mañana, a esa hora estaban pasando un video en donde un motorista de la ruta 44 le está pegando a un adolescente en la vía pública, en el Boulevard Santa Elena. ¿Sí? Y le sacaron el video, pues. Un tipo viejo, ¿sí? Con mucha más fuerza, y un adolescente delgado, y no le puso ninguna resistencia. Y vemos, pues, viene si lo, en realidad, pues, indigna. Yo no sé si lo han visto ustedes. Y entonces yo me pongo a pensar que el deterioro espiritual en el que estamos nos ha llevado a una crisis civilizatoria. ¿Sí? No somos civilizados entonces. Y más a alguien, más viejo, ¿sí? Pegándole a un joven. Yo me pongo a pensar, bueno, estos jóvenes, ¿sí? ¿Cuál es el imaginario colectivo? Además de tener un imaginario colectivo de que los viejos son unos grandes turbios, ¿sí? Esos procederes fomentan ese imaginario colectivo, ¿sí? De que los viejos somos unos grandes turbios. Imagínense. A mí me indignó eso. No sé si ustedes lo han visto. Bien. Es parte de un pensar, sentir y actuar dominante. Ese deterioro, el deterioro espiritual. Es dominante. Es dominante, lamentablemente. Ahora bien, no es que ustedes en su casa lo vivan. Porque yo digo un pensar, sentir y actuar dominante. Sino que allá afuera. A eso me refiero. Y así como vimos a ese, repito, yo no sé si lo han visto. Quisiera que me hicieran algún comentario incluso. Si vemos pues, allá afuera, salimos a la calle, vamos a encontrar este pensar, sentir y actuar dominantes de ese deterioro espiritual. Ahí sí lo vamos a encontrar. Tal vez en su casa haya remanso, o en la mía, pero son, como dijimos, son demostraciones aisladas. Pero eso dominante preocupa. Preocupa, porque igual que la violencia, preocupa, porque la violencia, igual que el gas, ya hemos nosotros hablado de eso, igual que el gas, odia los espacios vacíos. Entonces, ese pensar, sentir y actuar dominante es posible que un día entre en su casa. Ojo, ya sea a través de un miembro de la familia, ya sea que por un problema que surja como familia. Entonces, vean,
Estamos en un problema bastante serio hoy en El Salvador. ¿Sí? Así que es necesario pues como reflexionar. Nosotros aquí estamos haciendo una reflexión a nivel de clase, pero ustedes también. En primer lugar como personas, después como familia, después como ¿qué? Comunidad, etc. Estamos mal. Estamos mal. Esto nos lleva pues a plantear lo siguiente. Generalmente las élites culpan al pueblo, las élites políticas y económicas. Ojo, generalmente las élites culpan al pueblo de que es flojo o incapaz y por eso sus soluciones no resultaron o no resultan. Ojo con esto. Así las actitudes de los dirigentes oscilan entre un optimismo ingenuo, arrogancia, altanería, prepotencia o un pesimismo o desesperación. Y eso lo estamos viendo con los dirigentes políticos en El Salvador. ¿Es ingenuidad o también alevosía? Resulta que puede ser alevosía también. Ustedes ya saben lo que es la alevosía. La alevosía es algo premeditado, ¿sí? Algo que conlleva un engaño, una mentira, una alevosía. Pensar en que la simple importación de soluciones salvará al pueblo. El Bitcoin. El Bitcoin ha sido importado. Ojo con esto. Lo que le pasa esto a los candidatos también, a los presidentes de la República, a los dirigentes de los partidos políticos, a las iglesias, a la empresa privada, a los gremios de profesionales, etcétera, que por no conocer a fondo los problemas del poder y del país, hacen miles de promesas y al llegar al poder se olvidan o encuentran miles de obstáculos que a veces los hacen caer en pesimismos, errores que salpican la vida de la gente. Esto es terrible porque salpican la vida de la gente común y se consolidan en el poder a través del autoritarismo y la represión. No hay buenas noticias para El Salvador. Ya se dice que estamos entrando en un autoritarismo y que falta el momento de la represión. De ahí que lo que se pudo haber considerado una ingenuidad resultó ser el resultado de agendas ocultas de intereses de grupo inconfesables. Ojo. Bien, yo traigo esto como una reflexión, ¿sí? Una reflexión esta tarde que nos debe de invitar pues, a que veamos el problema desde una perspectiva equilibrada, cultural, medida. ¿Sí? Así que no sé si ustedes tienen algún comentario de lo que estamos hablando. Me gustaría escucharlos. José, Isa, tal vez Isa nos puede decir algo. Y dígame. No sé si tienen algún comentario por lo que estamos aquí comentando y discutiendo y analizando. Fíjese que se me cortó varias veces, por eso me he estado saliendo. Okay. Pero si me hace como un resumen o una pregunta, sí. No, es que estamos hablando de algo bien serio, algo bien delicado en la realidad. Y de todos modos, gracias. Iris Herrera, ¿tendrías tú algún comentario al respecto? Buenas tardes. Buenas tardes. No, quizás solo seguir el problema de la noticia que usted dice, de la persona que creo que le dio una paliza. Una paliza, como se dice en El Salvador, una paliza a un adolescente. Sí. Desde ahí podemos ver el
grado. El problema tan grave que tiene nuestro país, bueno, no solo nuestro país, pero en este caso estamos hablando de nuestro país y que no tenemos esa cultura de poder sobrellevar ciertas dificultades que quizás en un momento de cólera, y eso quitando, licenciado, que no sabemos cómo es que vive la persona que le propinó la paliza, cuáles son sus problemas, porque él es violento por cosas, no sé, familiares o la economía o qué sé yo, ¿verdad? Pero realmente no se debe de hacer eso, pues más a un adolescente, a un menor de edad. Correcto. Que si el adolescente hubiera, ¿cómo se dice? Reaccionado, yo creo que sí, le hubiera también dado unos cuantos golpes. Pero realmente vimos que el adolescente no reaccionó. Correcto. Y entonces, pero también esto contribuye a explicar el deterioro, si vos querés, psicoespiritual que tenemos. ¿Sí? Así es, correcto. Es un deterioro y yo quiero decir esta tarde, Iris, que todos estamos metidos en ese problema. Unos más que otros, eso sí. Hay que relativizarlo. ¿Sí? Unos están más, con mayor grado, inmiscuidos en el deterioro que otros, porque, vaya, yo te podría decir, bueno, los que buscamos como refugios, no refugios, no que, sino los que buscamos, digamos, tener una confianza en algo más, más sobrenatural, si tú quieres, ¿verdad? Se logra, ¿verdad? Se logra, como dicen, mantener un equilibrio. Bien, entonces vamos a entrar en un breve análisis de los aspectos o formas humanas de vivir y convivir que deben cambiar, que han cambiado y seguirán cambiando. ¿Sí? Recuerda que al principio de la clase nosotros hablábamos de una nueva normalidad o de una normalidad renovada. Entonces, con todo esto que hemos estado hablando, debemos de hablar del deber ser, obviamente. Estamos en una clase universitaria de sociología, de la ciencia social de la sociedad. Y tenemos que hablar del deber ser. ¿Sí? Porque el ser, ya Iris nos habló del ser, ¿va? ¿Cómo es el ser de la vida? ¿Sí? Yo también les estoy hablando del ser, ¿va? El problema que tenemos. Entonces, pero la ciencia tiene una obligación. Una obligación por principio de hablar del deber ser también. Ahora, ya cuando se habla del ser es cuando está el análisis que ustedes van a hacer y que yo hago también. Entonces, una nueva normalidad nos invita a lo siguiente, por una vuelta a lo básico. ¿Sí? Una vuelta a lo básico. Solo voy a leer esta diapositiva y nos vamos a quedar para el próximo periodo, que es a las 2, porque el tiempo se nos está acabando. El aparecimiento del COVID-19 ha provocado un punto de inflexión o de quiebre en el pensar, sentir y actuar de la población consciente en cuanto a confiar en los científicos y no a formas de conocimiento distintos propios de las tradiciones, costumbres y mitos, o como hoy en día a los influencers. Algo que sí hay que valorar y reconocer es que con el protocolo mínimo biopsicosociosanitario se puede combatir y prevenir el virus, usando sustancias básicas como la lejía, alcohol, jabón y agua, así como preferir realizar actividades al aire libre que en espacios cerrados como el ejercicio, esparcimiento, ocio, etc. Nos vamos a quedar aquí. Nos vemos a las 2. Ok, gracias. Gracias. Bueno, gracias. A las 2. Nos vemos. Gracias.